Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a ver la parte que nos quedaba de ejercicios de uniones covalentes y vamos a trabajar con otro tipo de compuesto. No vamos a ver otra vez los que vimos en la parte teórica de las uniones covalentes, ya que ahí se ve completamente en detalle cómo se producen las uniones simples, dobles, triples o una unión simple, dos uniones simples y tres uniones simples y sobre todo la dativa, ¿sí? Hoy vamos directamente con la parte práctica. En primera medida vamos a trabajar con el metano, ¿sí? Pongo acá el nombre, metano. Acá podemos ver que es un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Si buscamos la tabla periódica, vamos a encontrar que, esquemáticamente, el hidrógeno se encuentra en este sector y, como podemos visualizar, necesita un solo electrón para asemejarse a el gas noble, que sería el helio. Entonces ya sabemos que el hidrógeno va a necesitar un solo electrón. El carbono lo podemos encontrar en este sector de la tabla periódica. Sabemos que son dos no metales, por lo tanto es la unión covalente. Y vamos a ver que necesita 4 electrones para asemejarse al gas noble más próximo. ¿Qué podemos hacer para trabajar con las uniones químicas y los compuestos que están conformados por dos elementos no metales? Lo ideal que yo recomiendo es ver cuál tiene menor cantidad que el otro. Si yo veo esto, yo sé que voy a tener que distribuirlo de una cierta manera en el espacio, en este caso sería en el plano, para que me quede lo más equitativo posible en cuanto a la proximidad que hay entre los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo cosas con signos iguales, se repelen entre sí, cosas con signos contrarios se atraen entre sí. Como yo acá voy a trabajar con los electrones y como ya vimos en el video anterior, los electrones se repelen entre sí. Entonces, si yo veo esto, yo no puedo decir, bueno, pongo el carbono acá y luego los 4 hidrógenos los voy a poner todos juntos acá, que van a estar unidos al carbono. Después veremos cómo se unen. ¿Por qué? Porque entre sí se van a repeler. Entonces tengo que aplicar un poco a la parte de tecnología de la representación, cómo distribuir equitativamente las cosas en el espacio. Y como sé que van a ser que los 4 hidrógenos tienen la misma carga, se van a repeler. Y ya de movida de entrada, podría estimar que al tener 4 hidrógenos se van a distribuir equitativamente uno en cada punto cardinal del carbono, ¿sí? Al norte, al oeste, al sur, al este, uno arriba, otro abajo, uno a la izquierda, a la derecha, como quieran decirle. Y acá yo tengo que ver que el hidrógeno necesita 1. ¿Por qué? Porque ya tiene 1. Entonces lo represento con un puntito. El carbono, si me fijo en la tabla periódica, voy a observar que en el último nivel posee 4 electrones. O sea, 4 crucecitas. Los hidrógenos necesitan 2 electrones para asemejarse al helio. Por lo tanto, podría decir que cada hidrógeno comparte un electrón con el carbono, ¿sí? Sabemos que en las uniones covalentes tenemos dos posibilidades: que sea un ida y vuelta en cuanto a electrones o que uno le preste un par de electrones al otro elemento. En este caso, ya podríamos ir diciendo que bueno, el hidrógeno necesita uno más. Ok, podríamos decir que este hidrógeno, el electrón del hidrógeno, también se va a compartir con este otro, y si yo tuviera esto, podría hacer lo mismo para cualquier otro. Y ahí todos los hidrógenos poseen la cantidad de electrones que necesitan. ¿Qué pasa con el carbono? Para ver si es una unión simple o si son uniones o si tengo algún tipo de unión dativa. El carbono tiene 4, necesita 8. Entonces serían, al mismo tiempo que cada hidrógeno comparte ese par, el carbono toma prestado el electrón de cada hidrógeno. Entonces yo tengo 4,
5, 6, 7, 8. En ese caso podría afirmar que tanto los hidrógenos como el carbono llegan a tener la cantidad de electrones necesarios en el último nivel, de electrones. Entonces puedo afirmar que tanto este hidrógeno como este hidrógeno como este hidrógeno y este hidrógeno, como así también el carbono con todos los electrones, cada uno tiene lo que necesita. Ahora, esto que yo diagramé, o sea, los electrones que diagramé, los tengo que trasladar a otro tipo de escritura, que era como ya habíamos visto. Vuelvo a reproducir el mismo espacio para este compuesto. Y acá puedo decir que, como se comparte un par, va una línea para cada uno. Después veremos si en el espacio se da una figura en 3D, si se da en 2D. Eso viene más adelante. Por lo pronto, sabemos que la unión que se produce para formar el metano es de este estilo. Con esto yo tengo 4 uniones covalentes simples, ¿sí? ¿Tengo que hacer algo más? No, porque la fórmula molecular ya la tengo acá, ya me la dan. Así que esto sería todo. Tengo el diagrama de electrones. Diagrama de electrones. Y en este caso tengo la fórmula desarrollada. Volvemos a lo mismo de antes. Tengo 2 de nitrógeno, 3 de oxígeno. Vuelvo a pensarlo lo mismo, en el espacio, cómo se irán a distribuir. Y bueno, yo lo que puedo ver es que tengo menos de nitrógeno que de oxígeno. Por lo tanto, los oxígenos, al sobrar, entre comillas, o sea, al tener de más, siempre van a ser los que estén por fuera de lo que es la molécula. No por fuera separados, sino tendiendo hacia los extremos de la molécula. Si yo veo que es par e impar, de por sí voy a arrancar con el impar. Luego puedo poner los 2 nitrógenos. Y acá hay muchas veces que suelen confundirse con poner los oxígenos en línea, ¿sí? Como capaz lo hacíamos con las uniones iónicas. ¿Qué pasa? Carga igual que este y este tiene la misma carga igual que esta, se repelen entre sí. Por lo tanto, ¿dónde sería lo más conveniente para que estén esos oxígenos? Como ya dijimos anteriormente, en los extremos, ¿sí? Es la mayor distancia posible entre un oxígeno y otro oxígeno para que no se repelan entre sí. Ahora empiezo con ver qué cantidad de electrones tiene el nitrógeno y el oxígeno. Si me fijo en la tabla periódica, los voy a encontrar en este sector. Son los 2 no metales. Por lo tanto, la unión covalente se va a dar. Y observo que el nitrógeno necesita 3 electrones, mientras que el oxígeno necesita solamente 2 electrones. Yo sé que todo esto tiene que estar unido entre sí. ¿Este lo voy a unir con este? No. Si ya lo dispongo así, me fijo qué es lo que requiere menor cantidad de energía para unirse. Entonces empezamos con los oxígenos. ¿Cuántos electrones tienen los oxígenos? Los oxígenos en total tienen 6 electrones. El nitrógeno tiene 5 electrones. Vamos a hacerlo con circulitos para que no se confundan. 2, 3, 4, 5. Bien. Y ahora, el oxígeno tiene que llegar a 8 electrones. Si yo ya tengo 6 y se tiene que unir con los nitrógenos, yo ya puedo intuir que va a ser uno de los electrones del oxígeno con uno de los del nitrógeno, y lo mismo para el otro lado. ¿Y por qué no puedo unir los 2 electrones del oxígeno con los del nitrógeno? Porque si yo uno este oxígeno con este nitrógeno, después
si yo lo quiero unir a este otro nitrógeno, no voy a poder, porque el oxígeno ya llega a los 8 electrones que necesita. Entonces, ya puedo intuir que se va a dar una unión simple acá y una unión simple acá. Entonces, con el oxígeno, yo ya sé que voy a tener los 8 electrones que necesita. Vamos con el nitrógeno. Este nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 5 más este, porque esta unión ya está dada. Tiene 6 electrones. Necesita 2 más. ¿Cómo consigue esos 2 más? Tengo el oxígeno. Y el oxígeno justamente también necesita 2 electrones. Es por eso que yo puedo llevar a cabo la unión de los 2 pares de electrones. Este nitrógeno tiene 5, 6, 7, 8. Este oxígeno tiene 6, 7 y 8. También puedo afirmar que estos, cada uno llega a 8 electrones. Y si me lo pongo a fijar, puedo partir la molécula en medio y reproducir lo que sucede hacia un lado, reproducirlo hacia el otro, ¿sí? Como si yo trazo un eje vertical sobre el oxígeno, veo que tanto para un lado como para el otro es simétrico, lo que pasa para un lado seguramente pase para el otro. Lo hacemos y verificamos si sucede fehacientemente o no. Acá me falta otro electrón. Esto se une con esto, esto se une con esto. Nitrógeno, 5. Acá tengo 6 porque me olvidé de borrar 1. Vamos a ponerlo acá. Ahora sí. 5, 6, 7, 8. El nitrógeno llega a los 8 electrones que necesita. Oxígeno tiene 6, 7 y 8. El oxígeno llega a los 8 electrones que necesita. El diagrama de los electrones. Vamos con la fórmula desarrollada. El oxígeno va con negro y el nitrógeno con azul. Fórmula desarrollada. Los palitos serían, acá tengo una unión simple, otra unión simple, unión doble, unión doble. ¿Sí? Ok, ¿qué sucede ahora si en vez de 3 oxígenos tengo 5? Mantengo este dibujo, ¿por qué? Porque es lo mismo que esto con 2 oxígenos más. ¿Y dónde voy a colocar esos oxígenos? Lo que yo puedo también trabajar teóricamente, es decir, ok, el oxígeno, ¿se puede unir con otro oxígeno? Sí, ya lo vimos en la parte teórica. Pero si tengo disponibilidad de otro elemento, ¿va a ir con el oxígeno? Y la verdad que no. ¿Por qué? Por más que yo tengo pares de electrones libres, como para que se produzca la unión con otro oxígeno, estos oxígenos ya están estabilizados, ¿sí? Ya tienen el gasto energético que tienen al realizar esa unión, es el suficiente. ¿Qué es lo que me está quedando libre? Los pares de electrones del nitrógeno, ¿sí? Entonces, vamos a borrar un poco para aclarar el dibujo. Entonces, estos pares de electrones. Yo sé que el oxígeno necesita 2 electrones. ¿Y lo puedo poner con este nitrógeno? Sí, necesita 2. Ok. Vos, oxígeno, venís acá. Puedo hacer este tipo de unión. Y como poder puedo, lo planteo. Me fijo el oxígeno, que tiene los 8 electrones que necesita, regio. Pero el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se pasa de la cantidad de electrones que necesita. Por lo cual puedo recurrir a lo que es la unión dativa, ¿sí? Recuerden que la unión dativa es aquella en la cual un elemento le presta electrones a otro elemento sin recibir nada a cambio, ¿sí? Entonces, pongo el oxígeno acá, los 2 electrones del nitrógeno, y yo sé que acá
es muy bueno el nitrógeno y le dicen no te preocupes, yo te presto 2, no necesito más. Entonces, el nitrógeno sigue con sus 8 electrones y este oxígeno logra obtener los 8 electrones. Nos queda uno más porque acá hay 4 oxígenos. Vamos con el otro. ¿Podría poner el oxígeno acá abajo? Sí, pero por una cuestión estética, en realidad en la práctica se distribuyen de esta manera que lo vamos a graficar, como para tener la menor repulsión posible entre ellos. El oxígeno que falta iría acá. Como dije antes, si yo trazo un eje, podría hacerlo en diagonal en este caso, para que se superpongan entre sí, al solaparlo. Lo que pasa acá, también se va a reproducir acá, ¿sí? El nitrógeno va a ser muy bueno y le va a prestar esos 2 electrones que necesita momentáneamente. De esta manera, el nitrógeno sigue con sus 8 electrones, no pierde nada, y el oxígeno llega a los 8 electrones que necesita. ¿Qué me quedaría por agregar? En la parte desarrollada, los 2 electrones nuevos, pero las dativas se expresan con flechita. La flechita me indica que este elemento le comparte un par de electrones a este otro elemento, ¿sí? Donde empieza la flecha es el que le comparte hacia dónde va la flecha. Y así queda diagramado lo que sería el óxido nítrico para las uniones covalentes. Espero que se haya entendido, es algo muy breve, ya con los ejercicios van a ir tomando práctica. Cualquier duda, consulta o pregunta la hacen en la parte de comentarios o en el Classroom cuando tengan disponible este video. Espero que se haya entendido, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.